Estimados colegas, buenas noches. Les habla Horacio Escobar a través del canal de cirugía bucal, como todos los jueves. Esta noche les voy a hablar desde la ciudad de Ávila, una ciudad monumental, un patrimonio de la humanidad, una hermosa ciudad de trabajo desde hace muchísimos años, y este jueves les daré nuestra charla desde este rincón de España. Les agradezco la compañía. Les doy la bienvenida a todos aquellos que se colocan en este canal por primera vez, se conectan a nuestra plataforma de difusión. Les doy la bienvenida. Un saludo para todos aquellos colegas que son habituales en las charlas de nuestro canal, tanto de los días lunes con el doctor Olmes como conmigo los días jueves en ortodoncia, planificación ortodóntica y quirúrgica y ortopedia. Por tanto, bienvenidos a la ciudad de Ávila. Les invito a que vengáis a esta ciudad maravillosa a pasar cualquier día, menos en invierno, porque dicen los de aquí que es una ciudad bastante dura en invierno, ¿vale? Pues nada, hoy vamos a charlar un tiempo próximo a una hora de la mecánica del cierre de espacio en ortodoncia. Esto es una cuestión muy interesante porque muchos de los colegas ortodoncistas tienen alguna dificultad para hacer el cierre del espacio, tanto la arcada superior como la arcada inferior. Y como los pacientes y como los padres de los pacientes no son muy amigos de hacer extracciones, pues en algunas ocasiones esta posición que adoptan los pacientes, los padres, los pacientes, nos llevan a hacer tratamientos sin extracciones para intentar satisfacer la demanda del paciente. A mí me parece que en este sentido, pues es una mala política hacer un tratamiento según el requerimiento del paciente o según el requerimiento del padre de los pacientes, ¿vale? Considero que el paciente necesita un tratamiento adecuado para su alteración, para su anomalía, y por lo tanto, si es necesario, si es imprescindible hacer extracciones, pues tendremos que hacer un plan de tratamiento con extracciones tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, si se trata de una clase 1, o solo de la arcada superior si se trata de un tratamiento en clase 2, ¿vale? Por lo tanto, vamos a revisar alguna mecánica en relación al cierre del espacio. Hay muchas mecánicas dispuestas a favorecer el movimiento del cierre del espacio, ¿vale? Por ejemplo, podemos tener la mecánica con el arco de doble llave, el DKL, para poder hacer cierre del espacio en la arcada superior o cierre del espacio en la arcada inferior. También podríamos hacer el cierre del espacio con arco de poste, por ejemplo, con arco de acero, 17x25, 18x25, y con módulos elásticos y arco de poste, hacer el cierre de espacio tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. En fin, hay varias formas de trabajar en el cierre del espacio. También podríamos utilizar elásticos intermaxilares, ya sea de clase 2 o de clase 3, para poder distribuir el cierre, la reducción de los incisivos, la pérdida de anclaje de los segmentos posteriores y por lo tanto hacer una solución de cierre con diferentes mecánicas. Hoy, el caso que les voy a enseñar, el caso que les voy a mostrar, es un caso que está trabajado con arco de doble llave, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior. Este arco de doble llave es un arco muy antiguo, ¿vale? Se utiliza desde la técnica de los arcos de Bull. Por los años 60, 70 ya se utilizaban estos arcos de cierre, ¿vale? Y ahora pues nosotros lo utilizamos para el cierre de arcada superior, cierre de arcada inferior, y vamos a hablar un poco sobre las indicaciones del cierre de espacio con este tipo de arcos, ¿de acuerdo? En fin, les repito, les doy la bienvenida. Espero que esta tarde, esta noche, tengamos una charla simpática, podamos entretenernos, aprender un poco de este tipo de tratamiento con extracciones. Me voy a cambiar ahora a la presentación. Vamos a ver el caso clínico previo a la consulta
al técnico, a Julio, a ver si tenemos una buena recepción de la señal, si tenemos una buena recepción del sonido, para poder avanzar directamente en la presentación del caso clínico. Voy a ver si, o bien ustedes a través del chat me pueden dar una señal, a ver si todos tienen una buena recepción, y así yo puedo avanzar directamente con la presentación del caso clínico. Si no tengo ninguna novedad, pues avanzo directamente, está todo ok, me confirma Julio que no hay ningún problema con la recepción. También Roy me está diciendo desde Madrid que está todo bien. Vamos a avanzar, cambiamos entonces de pantalla, nos vamos a ir a la pantalla de la presentación del caso clínico y vamos a hablar entonces de un caso clínico de una clase 1 con 4 extracciones, ¿vale? Les voy a presentar un caso clínico que es un poquito un extremo de cierre de espacio, ¿vale? Lo traigo aquí por esa condición de extremo, ¿vale? Vamos a ponernos entonces en la presentación y esta es la paciente que les voy a presentar esta noche. El motivo de la consulta del paciente era una biproducción. No estaba satisfecha la paciente con la posición de los dientes, no estaba satisfecha con la posición de los labios, tenía una biproducción, a ella no le gustaba esta situación y quería una solución a su problema, ¿vale? Es una paciente al final del periodo de crecimiento y como pueden observar en estas fotografías, los labios de la paciente son bastante protruidos, ¿vale? Y entonces, pues, esto era el motivo de la consulta. Ella decía que tenía los dientes muy afuera y que no le gustaba esta posición de la dentición. Muy bien, y aquí tenemos el problema de la dentición. Tenemos un caso de clase 1 molar, clase 1 canina, tengo una buena relación de Berget, una buena relación de Berbay, tengo las líneas medias centradas, pero tengo un problema. No tengo nada de discrepancia dentaria, ni en la arcada superior ni en la arcada inferior. Cuando uno se plantea hacer extracciones, ya sea de clase 1 o de clase 2, el hecho de tener apiñamiento dentario significa que cuando yo haga la extracción, cuando yo genere el espacio a través de la extracción de los premolares, parte del espacio va a ser ocupado por la solución de la discrepancia dentaria. De modo que se reduce más o menos el espacio de la extracción en función del grado de apiñamiento dentario que tiene el paciente. Pero si tenemos, como en este caso, un paciente que solicita un tratamiento de ortodoncia porque tiene los dientes muy afuera y no tiene nada de apiñamiento dentario, pues tenemos que considerar que el cierre del espacio va a ser el cierre completo de un premolar. Es decir, 7,5 milímetros de espacio del lado derecho, 7,5 milímetros de espacio del lado izquierdo, que vamos a tener que resolver o por reducción de los incisivos, o por pérdida de anclaje del segmento posterior, o por una combinación de las dos en función de lo que el paciente precise para darle una buena respuesta al requerimiento del paciente. Si por cuestiones estéticas, por lo tanto, como es en este caso, yo necesito hacer una reducción significativa para que tenga una manifestación en los tejidos blandos del paciente y la respuesta final, el resultado final del tratamiento satisfaga al paciente después de un tratamiento de 1 año y medio, 2 años de tratamiento ortodóntico. La paciente tiene un buen estado de salud general, apenas tiene un par de amalgamas pequeñas o cruzales, pero no tiene prácticamente nada a nivel dentario, tiene una muy buena salud periodontal, en términos generales está en óptimas condiciones la dentición, la encía, el periodonto de protección, el periodonto de sujeción de esta paciente. Desde el punto de vista de la radiografía panorámica, no hay prácticamente nada que destacar, están los terceros molares en evolución, ¿vale? Es una paciente de 15 años, por lo tanto no veo nada que pueda destacar en este momento desde el punto de vista de la imagen de la radiografía panorámica. Y desde el punto de vista de la teleradiografía, observen la imagen lateral, pues
Es evidente la biproducción que tiene de los tejidos blandos y también la producción dentaria. No es tan significativa la producción dentaria como lo es los tejidos blandos del paciente. Fijaros que en este caso los tejidos blandos se ven bastante prominentes, bastante producidos, y sin embargo el incisivo inferior está apenas a +4 del incisivo apogóneo. Tampoco es que esté tan protruido el incisivo inferior, sin embargo la manifestación de los tejidos blandos del paciente, de los labios, pues es significativa. De hecho, es el motivo de la consulta del paciente. Por lo tanto, si nosotros nos planteamos aquí un tratamiento con extracciones, un tratamiento de clase 1 con extracciones, este incisivo tendrá que quedar muy cerca de la norma para poder satisfacer las necesidades estéticas del paciente, o por detrás de la norma, detrás del plano de referencia, detrás del plano apogóneo, para tener un resultado cosmético adecuado según las necesidades del paciente, ¿vale? Nosotros, siguiendo con el protocolo de diagnóstico habitual, siempre hacemos el mismo protocolo. En este caso, este es un tratamiento de 25 años probablemente, 25 o más años. En esa época nosotros hacíamos como rutina un tratamiento de desprogramación del paciente, le colocábamos férulas para poder normalizar el tono muscular del paciente, poder llegar a una relación céntrica, y a partir de allí hacer el diagnóstico del paciente, ¿vale? Por lo tanto, nosotros hicimos el uso de una férula durante una temporada, un tiempo relativamente breve, en este caso apenas un par de meses, y luego hicimos un montaje en el articulador para verificar si había algún cambio significativo entre la posición de rotación céntrica y la posición de máxima intercuspidación. No fue el caso. La paciente tuvo apenas un cambio bastante moderado después del uso de la férula, y se observa cómo el paciente pasó de una perfecta clase 1 a una a un moderacismo desvío de la posición mandibular. Aquí hay una tendencia, clase 2 muy moderada, y las líneas medias se mantienen centradas, aumentó un poco el overjet. Vamos, que la diferencia que hubo después de la desprogramación del paciente fue muy poco significativa, ¿de acuerdo? Les repito, esto fue fruto de la rutina del diagnóstico que teníamos con los pacientes. Tenemos entonces una lectura del MPI, el indicador de posición mandibular, que nos indica que hay alguna distracción mayor de un cóndilo que de otro, ¿vale? Y hicimos una conversión cefalométrica, que esto nos lo hace el programa de cefalometría. Nosotros utilizamos, por ejemplo, en este caso el NemoCef, y entonces con el programa de cefalometría le colocamos los datos del MPI y automáticamente nos hace la conversión cefalométrica, y ya podemos trabajar sobre una cefalometría real, donde tenemos al paciente ajustado en relación céntrica. Nos encontramos entonces con que tenemos una paciente ya al final del periodo de crecimiento, una paciente de 15 años, ya la consideramos una paciente adulta, braquifacial, con una clase 1 esquelética, con una clase 1 alveolar y una clase 1 dentaria, donde el incisivo inferior está apenas un poco protruido y proinclinado, y el incisivo superior también está protruido y proinclinado. Hay una biproducción dentaria y también hay una biproducción de los tejidos blandos, ¿vale? Aparte de esta pequeña descripción cefalométrica que les puedo dar, les repito, no hay nada significativo, apenas hay pequeños desvíos de la paciente hacia la producción. Nosotros entonces hicimos una planificación para este caso, atendiendo al requerimiento estético de la paciente, atendiendo al motivo de la consulta de la paciente, y entonces pues nos planteamos hacer 4 secciones: extracciones de premolares superiores y extracciones de premolares inferiores, y un anclaje moderado. No íbamos a utilizar todo el espacio de la extracción para hacer una reducción de los incisivos. Si ustedes prestan atención, este incisivo inferior queda por delante del plano apogóneo, ¿vale? Y por lo tanto de +4 lo dejábamos a +1, por ejemplo, de modo que vamos a hacer una reducción de los incisivos y vamos a hacer una pérdida de anclaje de los segmentos posteriores. No vamos a utilizar
el 100% del espacio solo en la reducción, porque consideramos que con lo que estamos planteando la respuesta de los tejidos blandos es adecuada. Tampoco nos interesa que el paciente quede en una birreducción, no, simplemente colocar a los tejidos blandos, los labios, dentro de un parámetro cefalométrico aceptable, con una buena relación sagital tanto del labio superior como del labio inferior. Aprovecho de tomarme un café, ¿vale? Así que si ustedes, los que están en Sudamérica, que todavía son las 3, 4 de la tarde, pues me pueden acompañar con un café desde allí. Los que están en Europa no les aconsejo porque esta noche no van a dormir. Yo no tengo problema en este sentido, así que me tomo un café a las 10 de la noche, que no tengo ningún problema luego para dormir sin problemas. Aquí tenemos entonces las áreas de superposición. En el 100% de los casos nosotros hacemos este protocolo de diagnóstico, de planificación, porque nos quedamos con estas áreas de superposición que son las que nos van a orientar durante todo el tratamiento de ortodoncia del paciente, para no tener que estar en un momento determinado preguntándonos qué es lo que habíamos pensado hace 1 año y medio atrás cuando hicimos el diagnóstico y la planificación del paciente. Nosotros con estas áreas de superposición, tal y como nos enseñó Rickett, estas áreas de superposición son la orientación que nosotros vamos a utilizar a lo largo del tratamiento. Cada vez que viene el paciente, o cada 2, o cada 3, o cada 4 más meses, o cuando nosotros nos olvidamos cuál es el plan de tratamiento, basta con que miremos estas áreas de superposición y vamos a rápidamente entender cuál es el plan de tratamiento que tenemos con este paciente y nunca nos vamos a desviar en un tratamiento, en una dirección de tratamiento poco adecuada, ¿vale? De modo que tenemos nuestras áreas de superposición de la arcada superior, de la arcada inferior, y sabemos lo que vamos a hacer en los incisivos superiores, qué vamos a hacer en los molares superiores, incisivo inferior y molar inferior. Esto es muy importante porque según lo que tengamos planificado aquí, vamos a utilizar una mecánica definida, determinada, para estas áreas de superposición, tanto de la arcada superior como de la arcada inferior, ¿vale? Y sobre esto es lo que vamos a trabajar, sobre esto es lo que es la charla que vamos a dar esta noche, que es el cierre del espacio de la arcada superior y el cierre del espacio de la arcada inferior. Esta es una cuestión un poco delicada, porque cuando nosotros hacemos extracciones superiores e inferiores tenemos que mantener la coordinación de las arcadas, tanto en la parte superior, anterior, superior e inferior, posterior, superior, posterior e inferior. Es importante que tengamos siempre una coordinación de los grupos dentarios, ¿vale? El overjet, la relación de líneas medias, el control de las líneas medias, la relación de los caninos, de la clase canina y la relación intermaxilar de los premolares y molares, para que cuando nosotros vayamos cerrando el espacio tengamos siempre un control total sobre el espacio que vamos a cerrar. En muchas ocasiones hacer extracciones en el tratamiento de ortodoncia es un alivio, ¿vale? Es un alivio porque con las extracciones solucionamos grandes discrepancias dentarias, rápidamente el cuadro del paciente se normaliza, se alinea, se nivela, pero luego tenemos espacios remanentes tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, que es necesario cerrar siempre coordinando la arcada superior con la arcada inferior. Y este es el secreto del cierre del espacio, ¿vale? ¿Cómo voy a coordinar el movimiento superior e inferior? ¿Cómo voy a coordinar la parte anterior? ¿Cómo voy a coordinar la parte inferior? Y a veces, incluso, es posible utilizar mecánicas distintas en la arcada superior que en la arcada inferior. Quiero decir que el hecho de que yo vaya a utilizar en este caso DKL en la arcada superior no significa que automáticamente tengo que poner DKL en la arcada inferior. Puedo utilizar otra mecánica o como una mecánica que me dé mayor seguridad en el cierre del espacio, ¿vale? Yo utilizo habitualmente el arco de doble llave, pero también utilizo el arco de poste para hacer el cierre del espacio. Lo que no utilizo nunca para hacer un cierre de espacio es una cadena elástica. Porque la cadena elástica, por supuesto, cierra los espacios, pero cierra sin ningún control. Yo no puedo de ninguna manera calcular, determinar
cómo se van a cerrar los espacios si utilizo una cadena elástica. ¿Será que se me van a retruir los incisivos? ¿Será que se van a perder anclaje? ¿Cuánto se retruye? ¿Cuánto se pierde de anclaje cuando utilizo una cadena elástica? Este es un descontrol total. Por tanto, necesito tener una mecánica definida que me pueda permitir saber exactamente lo que voy a hacer, tanto en la parte anterior como en la parte posterior, y poder coordinar el cierre.